Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en la presentación de Radio Amanecer en Estudio. Traiga su Biblia, su guía de estudio. Bajo la conducción del Espíritu Santo, hoy estaremos viendo el tema la historia de Sodoma y Gomorra. Es lo que estaremos estudiando en el día de hoy. Recuerden que esta es la lección número 10 del trimestre sobre quienes ha llegado el fin. El pasaje de la Biblia que estamos utilizando como punto de referencia a memorizar y ayudarnos, por supuesto, en las diferentes lecciones es en 1 Corintios 10, 11 y 12. Estas cosas les sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piense estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10, 11 y 12. Saludamos al pastor Cristian Veras aquí en cabina, con mucho afecto cristiano, de todo corazón, pastor, que Dios le guarde siempre. Gracias, mi apreciado amigo. Shalom Aleichem para usted y para los suyos. Amén, muchísimas gracias, igual. Amén, amén. Quisiera enviar un saludo en esta ocasión a un amigo de infancia, un hermano, Alejandro Figuereo Heredia, Peter, mi hermano de la Iglesia Central Las Flores. Que Dios te bendiga, que bendiga a tu esposa Rocío también. Me dijo, pastor, que nos escucha siempre en sintonía. Nunca pensé, pastor, que algún miembro de esta familia vendría a la Iglesia Adventista, pero doy gloria a Dios que fui hace un tiempo a predicar esa iglesia y me encontré con ese hermano en el distrito de Madre Vieja Norte y ahora está en Central Las Flores. Peter, Dios te bendiga. Un abrazo para ti y para tu familia. Qué bueno, bendiciones, nos unimos a ese saludo y que Dios le guarde y le proteja, hermano Peter. Muchas bendiciones. Amén. Bendiciones para ustedes, amigos y hermanos. Que la paz del Señor les acompañe hoy y siempre. Oramos. Gracias, oh Dios. Eres misericordioso, piadoso, grande en bondad, pero eres tardo en airarte. Por eso te alabamos, porque tú eres el único Dios, no existe fuera de ti otro Dios. Te alabamos, querido Padre, y en este día rendimos todo nuestro ser a tu adoración, porque solo tú la mereces. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, en la historia bíblica encontramos un relato muy importante de la separación que se produce entre Abraham y su sobrino Lot. Lot decidió establecerse en la ciudad de la llanura, mientras que Abraham se fue con sus descendientes a otro lugar cerca de la montaña y allí pudo educar a su familia bajo el temor de Dios. Y ya más adelante leemos en la palabra de Dios que Lot se estableció en un lugar y se fue acercando a las ciudades de Sodoma y Gomorra. La decisión en términos humanos de establecerse en ese lugar fue una decisión, repetimos, en términos humanos muy buena, porque la tierra producía con poca cosa. Sin embargo, en lo que tiene que ver con su vida espiritual y lo moral, fue muy afectado porque se estableció en estas ciudades de las llanuras. Será importante que usted pueda hablarnos un poquito sobre las condiciones de estas ciudades de las llanuras que llamamos Sodoma y Gomorra, y en términos real, ¿por qué la decisión de Lot no fue muy buena al establecerse en esos lugares? Así es, pastor. Sodoma y Gomorra eran ciudades, como usted decía, y la Biblia de hecho las describe como el huerto de Jehová. Era una tierra, una planicie, pareciera ser que se encontraba hacia el oriente del Edén. Sin embargo, fue una ciudad que en un momento
estuvo tal vez bien moralmente, pero que se depravó igual que los antediluvianos, y encontramos de hecho un paralelismo de juicio parecido al de los antediluvianos, con un juicio ejecutivo de parte de Dios, porque de repente la ciudad comenzó a practicar, a hacer las prácticas mundanas, a emular lo que tiene que ver con las costumbres paganas, y cuando Lot se muda en la ciudad, ya en Sodoma, en Gomorra, no se proclamaba el nombre de Jehová, no se conocía a Dios. La gente tomaba, pastor, a cualquier hora de la mañana. Lo que el relato histórico de Sodoma y Gomorra presenta es que a las 9 de la mañana había personas tomando alcohol. Y eso indica de que no trabajaban, o sea, eran ociosos. El ocio es del diablo. La mente ociosa es un taller, es un campo del enemigo, es presa fácil para que el enemigo la ate. De manera que los habitantes de Sodoma y Gomorra eran así, practicaban la homosexualidad, porque lo que vemos aquí es una depravación, una desviación de lo que es algo que Dios instituyó en el matrimonio entre un hombre y una mujer, con un nivel de santidad impresionante, y ellos lo desvirtuaron porque querían convivir con los dos ángeles, no sabiendo que eran ángeles, pensaron que eran dos personas. Pero dice que desde el mayor hasta el menor se presentaron en la casa de Lot. Lógicamente que no fue toda la ciudad, pero había un grupo de personas perversas que indica que la ciudad, casi en sentido general o de acuerdo al juicio divino, que nadie absolutamente aceptó el mensaje, entonces indica que la ciudad estaba corrompida y depravada definitivamente. Bueno, yo estuve casi a punto de hacer una intervención. A usted no se le puede corregir porque usted es un hombre muy estudioso. Sin embargo, ahí de repente nos dio la clave donde dice, no casi, sino toda la ciudad estaba corrompida. Y es cierto. Señores, el texto sagrado dice que desde el menor hasta el mayor fueron a la casa de Lot, y hubo ahí un diálogo muy interesante entre Lot y los vecinos del lugar, donde le dijeron que ellos querían conocer a los dos que llegaron vestidos de blanco allí. El término conocer en este caso, pastor, debe aplicarse a un conocimiento sexual, así como Adán conoció a Eva y empezó a tener niños. El término conocer que se aplica aquí, en esa descripción que hace el libro de Génesis en torno a lo que los habitantes de Sodoma querían ver con esos hombres, era que querían conocerlos sexualmente, y la reacción de Lot fue una reacción de cuidar a estos visitantes, porque tenía en cierto sentido una buena costumbre que había adquirido de Abraham. Lo que llama poderosamente la atención es que Lot le dice, no, hijos míos, se lo llama vecino, y le dice, no está bien esa actitud que ustedes están tomando, esa reacción. Yo tengo aquí una muchacha que si ustedes quieren cierto grado de satisfacción, yo podría presentársela. Y la multitud que estaba a la puerta de Sodoma y Gomorra dijeron, no queremos a esas muchachas, lo que queremos son a los hombres que llegaron allí. Entonces demuestra ciertamente, pastor, que había una situación grave en términos morales con los habitantes de Sodoma y Gomorra, que llamó la atención de Dios y pronunció una destrucción contra esas ciudades, y efectivamente se cumplió. De manera que cuando la situación moral del ser humano llama la atención de Dios y el clamor sube hasta el cielo, Dios reacciona y se produjo una destrucción con fuego. La primera ciudad que se habla, o ciudades que se habla de destrucción con fuego, fue la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y fue puesta como ejemplo. Uh-huh. Eso es lo que dice el mismo Pedro, dice eso. Judas también lo dice, sí, que fueron puestas como ejemplo. Usted me hizo una pregunta, pastor, en el primer comentario, y que yo no respondí en la primera respuesta, y que quisiera retomar en este momento. Usted decía, pastor, o más bien me preguntaba si la decisión de Lot había sido atinada, y la respuesta es no, definitivamente que no, porque Abraham y Lot
convivían juntos. Lot salió con Abraham, lo encontramos en el capítulo 13 del libro de Génesis, donde sale con Abraham de Ur de los Caldeos. Su padre falleció antes que su propio padre Taré en Ur de los Caldeos. Lot quedó huérfano y entonces pareciera ser que Abraham asume un rol de tío padre, o pareciera ser, no, es lo que la Biblia deja ver, un tío padre de Lot. Y él sale con Abraham. En el capítulo 14 de Génesis, Abraham lo libera en la batalla de Kedorlaomer. Y entonces ahora encontramos que ya Lot tiene tantas posesiones, vacas, ovejas y tantas cosas, que decide separarse, o tienen que separarse. Abraham le dice: mira, ya las riñas entre tus pastores y los míos, entre tu familia, tal vez están hablando. Lo mejor es que nos dividamos. Si tú fueras a la derecha, yo iría a la izquierda. Escoge. Abraham puso a Lot a escoger, siendo la tierra de él. Dios se la había dado a él. Y la generosidad del patriarca se ve evidentemente aquí. Sin embargo, Lot tenía cierto egoísmo, era un ególatra, tenía los ojos bien grandes, como decimos en un dominicanismo. Miró hacia Sodoma, llevó a su familia allá y no reparó de que la ciudad estaba envuelta en maldad, estaba envuelta en corrupción y todo eso, y es como terminó perdiendo a su familia. De manera que es una mala decisión. Si hubiese sido Abraham quien se muda allí, de seguro no lo hubiese afectado, porque en su experiencia, su trato y relación con Dios, habría sabido cómo tratar con los habitantes de Sodoma y Gomorra. Es que, pastor, yo siempre he dicho que en términos humanos, la elección de Lot fue una elección excelente. Lo que él no tuvo en cuenta ni reparó fue las condiciones en términos sociales que iban a afectar a su familia, porque uno debe inferir, conforme al estudio de la palabra de Dios, que él en decisiones espirituales no era muy fuerte. Por eso es necesario, queridos amigos, que las decisiones que nosotros vamos a hacer en este mundo, consultarlo en primera instancia con Dios, saber cuál es la luz que Dios le da, y la voluntad de Dios se revela a través de su palabra. Y si tiene que haber alguna revelación especial para usted, si usted lo pide con ahínco y como que no entiende muy bien lo que las escrituras dicen, entonces Dios le va a trazar la luz cuando hay un corazón sincero que pide la voluntad de Dios en decisiones que son importantes en la vida, trascendente, como es el caso de esa decisión que Lot hizo. La Biblia nos invita a consultar profundamente a Dios en las decisiones que tienen que ver con nuestro entorno familiar. Ya usted acaba de decirlo así. Casi la familia completa de Lot se perdió por una decisión mirando solamente las ventajas materiales, mirando las ventajas en términos humanos, sin valorar lo que podría ser una decisión espiritual que pudiese afectar positivamente a la familia. Y ahí está el relato bíblico, porque las cosas que se escribieron, en ese sentido citamos, para nuestra enseñanza y corrección, se escribieron. Cuando vaya a hacer una decisión en su vida que vaya a afectar a su familia, consulte con la familia, ore con su familia, pida la protección de Dios, porque es mejor perder algunas cosas materiales que perder la eternidad por una mala decisión que nosotros hacemos en esta tierra. Así es. La palabra Sodoma proviene de un hebreo Shedom, que significa abrazamiento, quemante, viña o fortificado. Y esto proviene de los rollos del Mar Muerto, que de hecho esta ciudad, ubicada en la llanura del Jordán, en Génesis capítulo 10, versículo 19 y Génesis capítulo 13, versículo 10, que generalmente es mencionada con Gomorra y que aparece en textos cuneiformes de una ciudad llamada Ebla del período patriarcal. Ebla fue una de las 5 ciudades-estado de Mesopotamia para el tiempo del patriarca, y que fue una de esas 5 ciudades también, no Ebla sino Sodoma, fue una de las 5 ciudades derrotadas por Kedorlaomer. Ahora,
Pedro está presentando en su segunda carta, el capítulo 2, los versículos 4 al 11, y él dice que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, al lago del fuego, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y luego dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Este texto está hablando de la condición moral en la que el mundo hoy se encuentra, y Pedro está haciendo un paralelismo para decir, tanto el mundo antediluviano como Sodoma y Gomorra y todo lo que tiene que ver con esas ciudades que Dios destruyó, como también lo fue el mundo antiguo en el tiempo de Noé, como lo fue también la ciudad de Sodoma y Gomorra y otras. Si Dios no perdonó a esas ciudades por su maldad, tampoco nos perdonará a nosotros hoy en día, porque está haciendo una comparación moral con el pueblo antediluviano. Mateo 24, 37 y 38. Ahora Pedro está haciendo la misma comparación. De hecho, en el libro de Apocalipsis se presenta a Sodoma, pastor y estimados amigos, como símbolo de una ciudad pecadora. Y si Pedro está comparando a este presente siglo con Sodoma, está diciendo que estamos viviendo en un mundo pecador y que algún juicio de parte de Dios caerá sobre los habitantes de la tierra si no nos arrepentimos. Por eso el llamado a arrepentirse, el llamado al arrepentimiento es porque esto evidentemente que va a quitar la ira de Dios contra la humanidad por haber desechado su palabra y por haberse unido a Satanás en los planes de abrazar el mundo entero. Pastor y amigos oyentes, es muy interesante la lección que estamos estudiando en este día, y quisiéramos refrescar un poquito la idea de Abraham como un hombre que sabe hacer buenas elecciones para establecerse en un lugar donde la voluntad de Dios se iba a desarrollar en él y su familia. Recordará que nos llamó poderosamente el comentario que usted estaba haciendo, pastor, sobre las naciones o la ciudad de Sodoma y Gomorra, más bien, de si existiera algún justo allí, Dios iba a destruir esas ciudades, y Abraham intercedió y habló con el Señor, y es sorprendente la forma escalonada en que Abraham le va diciendo, si existieran tantos justos, lo va a destruir por amor a esos justos. Bueno, si existieran 50, por ejemplo, no lo voy a destruir. El número fue reduciéndose y reduciéndose hasta que llegó el tiempo en que dijo, si existieran 10 justos en esa ciudad, la va a destruir. Por amor a esos 10 no la destruyo. Y destacar esa convicción que tenía Abraham en que Dios ama a los seres humanos y lo declaró allí. Y es un ejemplo también para nosotros, porque no es menos cierto que ya este mundo está llegando a sus etapas finales, y la situación que se está viviendo en términos de corrupción, de la inmoralidad que estamos viviendo, la comparación que el mismo Señor Jesucristo hizo en los tiempos de Sodoma y Gomorra, y que otros autores de la Biblia resaltan ese hecho de la corrupción alarmante que va a existir en el mundo antes de la venida de Jesús. Voy a cuestionarle, como lo hice en una lección pasada, en torno a la situación actual del mundo. ¿Piensa usted que las condiciones en términos morales y lo que se observa en la naturaleza ya están maduras para la intervención de Jesús en los asuntos humanos? Yo quisiera contestarle esa pregunta, pastor, con el mismo texto bíblico. En Génesis capítulo 18, versículo 20, dice que el clamor de Sodoma y Gomorra llegó hasta Jehová. Si los autores bíblicos como Pedro, Apocalipsis,
y otros comparan a esta generación con el mundo antediluviano, con Sodoma y Gomorra, indica que ya está la maldad, ha llegado al colmo. La maldad ha llegado a su madurez, su estado de madurez, para que Dios intervenga. Por eso cuando habla de clamor en Génesis 18:20, se refiere a la enorme impiedad que prevalecía en las ciudades de la llanura. Se había llegado al límite de la paciencia y tolerancia de Dios. Y aunque la conducta de los habitantes de la llanura por mucho tiempo había sido mala, Dios también le había dado un tiempo de gracia a ellos, pastor, como lo sigue dando hoy. De manera que hay un patrón repetitivo en lo que tiene que ver con pecado, juicio, condenación. Pecado, juicio, condenación. La humanidad se deprava, Dios entonces emite un juicio, pero prolonga su condenación por causa de su misericordia. Y eso es lo que está pasando hoy con nosotros. Por eso el mundo no ha sido destruido, porque la misericordia de Dios todavía en su paciencia le está dando tiempo a la humanidad para que se arrepienta. Es normal que nosotros hablemos en esos términos, porque es lo que la palabra de Dios enseña, y se resalta la gran misericordia de Dios. Queridos amigos, nosotros podríamos detenernos en los minutos que restan para hablar de la condición del mundo. Lecciones pasadas pues estábamos hablando de esos grandes reclamos que se están haciendo, de sociedades que se organizan para protestar en contra de lo que enseña la palabra de Dios, exigiendo que se permitan o se acepten estilos de vidas que violan principios morales. Y cuando alguien se detiene para aconsejar con todo el amor posible que se detengan en esas exigencias, yo he visto marchas de estas que se dan en las calles donde algún predicador, quizás de manera imprudente o con el celo religioso que tienen, va y se meten en esas manifestaciones para reprochar a ese estilo de marcha que se presentan allí, y son intolerantes, no permiten ningún tipo de crítica, y algunas personas fácilmente pueden recibir algún tipo de daño físico cuando habla sobre la situación que no aceptan conforme a la palabra de Dios. Y esa es la realidad que se está viviendo. Exigencia, si usted no está de acuerdo con eso, posiblemente lo pueden agredir, si no físicamente, lo agreden verbalmente. Y pastor, para este servidor realmente yo creo que el clamor de las personas que quieren vivir haciendo la voluntad de Dios está subiendo ante la presencia de Dios para que ponga fin a esta situación que estamos viviendo, que es real, no es un asunto inventado, porque todos nosotros tenemos acceso a los medios de comunicación y eso es lo que se ve mundialmente. Necesitamos un Abraham que pueda interceder por tantas Sodomas y Gomorra actualmente, o cuál es la función de los temerosos de Dios en este tiempo actual. Dios se agradó de la actitud de Abraham porque él fue un intercesor. Nuestro rol hoy, nuestro papel como hijos de Dios, como cristianos, es interceder igual que Abraham por el mundo que perece. Pero a la vez de interceder, nosotros también tenemos la responsabilidad de ser testigos de la gracia de Dios. ¿Y qué significa esto? Que el mundo entero vea que un cristiano cambiado y transformado por el poder del Evangelio es diferente, y el mismo mundano que está haciendo y deshaciendo ve en la vida de este hombre, de esta mujer, una vida digna, pura y santa, y es digna de emular aunque no lo haga. Y ese es el papel. Los habitantes de Sodoma y Gomorra tuvieron contacto con Abraham en algún momento, sí o no. Acuérdese cuando Abraham fue en el Génesis 14 y le llevó los diezmos a Melquisedec, que era el rey de Salem. Pero ahí mismo estaban envueltos no solamente Sodoma y Gomorra, sino también que estaban 3 ciudades más de Canaán, en las cuales por supuesto estaban Sodoma y Gomorra, como ya mencioné. Ahora, el detalle es que ellos tuvieron la oportunidad de ver el ejemplo de un hombre de Dios. Aún así su maldad los abrazó y los dominó.
Y entonces hoy, pastor y estimados amigos, la piadosa vida de Lot les daba a ellos un ejemplo de cómo debían vivir, pero esto no había ejercido influencia sobre ellos. Lo que dice Pedro en la segunda carta, el capítulo 2, versículos 7 y 8, dice: y libró al justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, a pesar de los defectos que Lot tenía, era justo, y su conducta era un reproche para los hombres de Sodoma y Gomorra. Así hoy nosotros debemos vivir. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Bueno, señores, la verdad que esta lección siempre nos pone en un contexto. Estudiamos la historia, el pasado, para no repetir esos errores, y tenemos el gran desafío de convertirnos como lo hizo Noé en su tiempo, y una lección estudiada, convertirnos en un medio de evangelismo para que otros puedan escuchar las buenas noticias que emanan de la palabra de Dios. Así estamos llegando al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio, agradeciendo como siempre a Dios por darnos el privilegio de compartir con ustedes estas hermosas enseñanzas de la Biblia, y a ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias. Padre, oramos a ti en esta hora para agradecer tus bondades. Mirando la situación que está viviendo este mundo, nos acercamos a ti para que nos capacite, nos prepare para convertirnos en un vehículo de esperanza, hablando de tu palabra y del plan que tiene para con los seres humanos. Permite que estas lecciones puedan tocar profundamente nuestras vidas, y a partir de ese momento podamos seguir en la dirección correcta, predicando tu evangelio de salvación, para que cientos y miles de personas conozcan que en ti hay esperanza. Amén. Favor que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.